Central FM. Yo estoy con mis amigos de KPMG, esta empresa multilocal en todo el planeta Tierra que se dedica a cuestiones muy específicas, como es el caso hoy con Oscar Silva, que es socio líder en el área de Global Strategy de KPMG México, con un tema que es el tema, porque es el tema del siglo XXI, que tiene que ver con la energía y puntos clave para el desarrollo del sector eléctrico. Oscar, me da mucho gusto verte esta mañana, como siempre. Hola Pedro, igualmente, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Primero vimos una estrategia del gobierno en el sexenio anterior en donde se hablaba de cogeneración. Después empezamos a ver como que otra vez en este régimen está empezando a haber como una implosión, ¿no? En la que la Comisión Federal de Electricidad creo que está teniendo la tendencia de convertirse otra vez en la generadora de la energía, y la cogeneración y algunas otras cuestiones que laterales vimos que no iban muy por buen camino, como los gasoductos para suministrar de gas al sureste mexicano, que cada vez está teniendo más demanda. Me están poniendo en un terreno en donde no sé por dónde vamos. Y yo quisiera que tú nos dieras una orientadita, por favor. Bueno, buenos días también al auditorio, perdón. Sí, el tema de la energía, particularmente en el sector eléctrico, es muy relevante porque es un tema obviamente de seguridad nacional, y aquí va relacionado un poquito al tema de soberanía del que tanto se ha hablado en el sector eléctrico recientemente, ¿no? Si nos ponemos un poquito puristas, podríamos decir que en el tema del petróleo sí podría haber un tema de soberanía nacional porque está enterrado abajo, ¿no? Y es propiedad de los mexicanos, etcétera. Pero en el tema de la energía eléctrica, la realidad es que no se da, porque la energía eléctrica, como cualquier otro producto, tiene que pasar por un proceso de manufactura donde necesitas un insumo como los combustibles fósiles, o un insumo como el viento, o como cualquier otro en el tema de las renovables, etcétera. Y eso, el que nos estemos dependiendo hoy en día tanto de gas natural, eso nos hace dependientes, y es un tema de soberanía nacional, porque el gas, cada vez más dependemos del gas para generar energía eléctrica, y todo el gas se lo compramos a Estados Unidos, o la mayor parte del gas se la compramos a Estados Unidos. Entonces eso nos pone en una situación difícil. Por ello, las energías renovables son vitales para que podamos balancear ese portafolio y en un futuro no dependamos tanto de ese gas natural. Imagina que hoy en día nos dijera Estados Unidos: oye, pues ya no les vendo gas natural. ¿Qué hacemos? Pues nos pondría patas para arriba, y necesitaríamos ver de dónde lo conseguimos, a qué precio, aparte con un fuerte golpe para las finanzas públicas, ¿no? Entonces es un tema clave, más allá de los acuerdos de París, obviamente, que también pues los objetivos de disminución de las emisiones también son importantes, pero el tema de energías renovables es importante en el tema de emisiones, en el tema de soberanía, y también son económicamente eficientes, ¿no? Entonces es un tema central que tenemos que seguir persiguiendo. Tenemos que seguirlo persiguiendo porque estamos viendo algunas de las tendencias de consumo sobre electricidad en los años por venir. Uh-huh. Y el crecimiento ya no es, digamos, un crecimiento normal, es un crecimiento exponencial. Estamos, por ejemplo, viendo una proyección que para el año 2030 la cantidad de energía que se van a necesitar en algunas áreas específicas de la República Mexicana, como es el caso del sureste mexicano, podríamos estar hablando del doble de lo que en este momento están demandando. Y esto nos marca una necesidad y además la industria eléctrica es mucho de eso, de hacer planeación de corto, de mediano y de largo plazo, porque algunos de los proyectos pues no son para mañana, claro, pero las necesidades tienen una inmediatez o una mediatez, dependiendo, que tienen que ser previstas, porque si no nos vamos a quedar con los dedos tras la puerta. Totalmente. Hace rato ponías un ejemplo perfecto, que es el de la península de Yucatán, ¿no? Que hoy en día está sufriendo porque no tiene acceso a gas natural, y por ello los precios eléctricos en esa región son muy altos. Imagina que hace 10, 15 años hubiéramos planeado a largo plazo en esa región y hubiéramos dicho: vamos a poner una mezcla de energías, vamos a meter energías renovables. Las hay, pero no son suficientes. Entonces la península hoy no tendría ese problema. Nosotros apoyamos a clientes a entrar a proyectos de PPAs con alternativas de suministro a CFE, y la realidad es que la región de la península es un reto gigantesco porque no hay opciones viables hoy en día, ¿no? Ya se están abriendo algunos gasoductos, ya se están poniendo algunos parques eólicos. Eso va a mejorar la situación, pero en el corto plazo la realidad es que la península tiene un problema todavía grave, ¿no? He visto algunos países como Holanda, uh-huh, que se han ido por la energía eólica,
para su generación de energía eléctrica. Otros que le han seguido, como el caso de España, claro, que también ha hecho un bastante buen desarrollo de energía eólica. Incluso en el caso de Holanda, muchos de sus ventiladores están en el mar. Los vas viendo cuando vas navegando por el Báltico, ves cómo la generación de energía eléctrica ha llegado a puntos, proporciones, que ya están prácticamente llegando a la mitad y en algunos casos más de lo que sería la generación de energía en términos totales, claro, del consumo total. Esto nos demuestra que es posible, siempre. Eso de entrada. Pero yo he visto aquí desde las épocas del presidente, cuando se empezó a hablar de energías renovables, ahí con el presidente Calderón, se hablaba de que el objetivo era que en el corto plazo, y hablamos de un sexenio, la energía eléctrica fuera suministrada en un 35% por el viento. Y no estamos ahí. No. Eso por un lado. Después, por el otro, se desarrolló la cuenca de Burgos, aquí en el, digamos, en el, lo que llaman el Distrito 8 de los Estados Unidos, que compartimos Estados Unidos con México, Tamaulipas con Galveston, toda esa zona. Los Estados Unidos desarrollaron tecnologías, incluso hasta de fracking para sacar gas. México de repente dijo, no, pues aquí nada más sale gas, y los taparon. Veo políticas erráticas que en algún momento creo tendrían que reorientarse y recanalizarse. ¿Estamos tarde para la cuenca de Burgos o no? Miren, a nivel general en el tema de las energías renovables, como decías, el objetivo que se planteó quizá era ambicioso para la época. Hoy en día estamos en 25%. Entonces, si nos comparamos con otras economías en desarrollo como en México, o casi desarrolladas, como lo queramos ver, la realidad es que no estamos tan mal. Es el 25%. Ahora, una gran parte de este es hidroeléctrica. Entonces, la realidad es que todavía tendríamos que avanzar muchísimo. Y no se trata de convertirnos solo a energías renovables, sino tener un portafolio de generación tal que nos permita desarrollarnos de manera viable en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que tengamos un portafolio balanceado de energías renovables, y también tenemos que mantener algunas plantas de combustión, tenemos que mantener algunas plantas incluso nucleares para tener un portafolio sano, como ¿no? Laguna Verde, que exactamente. Cuando empezó la proporción, se supone que iban a suministrar el 4% de la energía total nacional. Y empezó, fíjense, Laguna Verde la empezó Echeverría, la acabó Miguel de la Madrid. Sí, ¿cuántos sexenios son? ¿Cuántos sexenios? Y aparte, un protocolo, mira, había, yo sí tengo la edad para verlo, había una grúa en Laguna Verde que decía faltan, y todos los días le cambiaban el letrero, ¿no? Faltan 100 días, 99 días, sí, para que se inaugurara la planta, hasta que un día pues quitaron el letrero. Esa fue la solución, quitaron el letrero, y fue hasta 2 sexenios después que se acabó terminando esa planta. Ahora, me pregunto, estamos como país, hoy tenemos una política consistente, porque se empezó a desarrollar, digamos, con políticas públicas en las que había una participación. Yo creo que la mezcla es más bien privado-público, ¿no? Exacto. La vocación del sexenio anterior fue, vamos a hacer la mezcla. Pero la vocación de este sexenio es, no vamos a hacer la mezcla. Definitivamente tiene que hablar una mezcla. De hecho, esa es la conclusión que traemos. O sea, no puede existir un desarrollo viable del sector eléctrico, al menos en el contexto actual de México, sin la participación del sector privado. Obviamente el gobierno tiene que poner todo el marco regulatorio, que ya existe además, porque ya se creó, como bien dices, en el sexenio pasado. Ahí están todas las condiciones, los mecanismos dados. Pero un punto interesante es que se ha hecho mucho ruido en este sexenio, pero realmente no ha pasado absolutamente nada. Es decir, lo único relevante que quizá ha pasado es que se canceló el mecanismo de las subastas públicas, pero a lo están sustituyendo las subastas privadas, que habrá que ver, parece que sí serán viables, pero habrá que ver los resultados en marzo, ¿no? Nosotros creemos que sí va a haber buen interés, y que ese va a ser un punto de cambio para que en el futuro se den más subastas. Pero hoy en día está todo el marco teórico y realmente no ha sucedido nada. Nosotros continuamos viendo interés en los inversionistas de meterle a este sector, y también continuamos viendo que el marco, es decir, este pliego petitorio que se mandó de parte del gobierno, la realidad es que no se ha llevado a cabo, y si se lleva a cabo va más en contra de los proyectos legados que de los proyectos en el nuevo mercado. Entonces realmente todavía están las condiciones y todavía está el interés de los inversionistas. Entonces, si no pasa algo que realmente cambie la ley, es decir, si no realmente se cambia, creemos que todavía hay las condiciones para que se siga invirtiendo. Y como dices, tiene que haber una planeación de parte del sector público, sobre todo en temas de distribución y transmisión, que nos duele muchísimo.
pero también tiene que haber una fuerte inversión del sector privado y este tema de las subastas a mí me parece relevante porque vino a sustituir un tema público. Es decir, nadie le pidió al sector privado que se organizara y solo se organizaron para sustituir de alguna manera. Hay que ver si funciona, hay que ver si hay el interés, pero este tipo de iniciativas es las que se debe de continuar dando mientras no haya un cambio real en la ley, ¿no? Que ahí sí podríamos estar en problemas. ¿Hay algún monto del que se pudiera estar pensando que necesitaría el sector privado en invertir, digamos, en este año que corre o en los siguientes 2 o 3? ¿O realmente no hay una idea de hasta dónde podría llegar su alcance? La realidad es que no hay techo puesto. O sea, si hablamos del próximo año, puesto que si hoy estamos en el 24% de energías renovables y un gran porcentaje, más de la mitad de eso son hidráulicas, que son de CFE, pues hay un campo gigantesco para que invierta. Además, en un país como nosotros, que tenemos el recurso solar, tenemos el recurso eólico, somos el segundo país en temas de geotermia. Entonces hay de sobra para que se pudiera invertir y estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? El punto es que también la realidad es que el que de repente se esté hablando de cambiar el marco regulatorio, aunque los inversionistas siguen interesados, pues se lo toman con más cautela, ¿no? Y eso retrasa. Lo que sí estamos viendo es un retraso en el tema de permiso, en el tema de la toma de decisiones. Los signos, ¿no?, que está dando el gobierno a veces no son. Exactamente. Yo creo que esto que pasó con Canadá, con los gasoductos, claro, no fue lo mejor. Claro. El echarse para atrás en cogeneración tampoco ha sido lo mejor. En fin, ojalá y haya hacia el futuro señales que le den certidumbre a los inversionistas para que se pueda decir México es un país seguro para invertir. Yo creo que tenemos grandes perspectivas. No tendríamos por qué quedarnos atorados y sobre todo, pues el futuro nos lo va a reclamar si no hacemos algo hoy para suministrar la energía que mañana se va a necesitar. Hablando de esto que dices, realmente el futuro es eléctrico, no hay de otra. ¿Sí? O sea, ese es el futuro. Ya lo están diciendo las armadoras de vehículos, ya lo está diciendo, o sea, el futuro es eléctrico y el futuro es de cogeneración. Ya hoy cuando quieres hacer una casa en algún lugar, en algunos lugares del mundo, lo que te dicen es quiero a mi casa autosostenible de electricidad y si sobra, pues lo reparto para los lados. Son otros tiempos, por supuesto que sí. Y bajo esa perspectiva, KPMG lo ve así y por lo mismo, para ustedes que me están haciendo el favor de escuchar, esta es una de las actividades del siglo XXI, importantísima. Pónganse en contacto con KPMG, donde quiera que me estén escuchando, ya sea en los Estados Unidos, en América Central o aquí en México o en América del Sur. Pónganse en contacto con KPMG, pónganse en contacto con Óscar Silva como socio líder del área de Global Strategy de grupo de KPMG. ¿Tienes alguna dirección cibernética? Sí, solo quisiera decirles que tenemos un estudio que se llama Perspectivas de los líderes del sector energético y lo pueden consultar en la página delineandoestrategias.com.mx o pedirlo al correo asesoría@kpmg.com.mx y ahí les va a dar un panorama de todo esto que estamos hablando, a reserva de que también nos pueden contactar para cualquier información adicional. Ellos van a la vanguardia, pónganse en contacto con KPMG, vale la pena, se van a ahorrar mucho tiempo y sobre todo, pues tiempo es dinero y tiempo también es oportunidad, o sea que hay que hacerlo en tiempo y forma y KPMG tiene muchas respuestas. Óscar, muchas gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Muchas gracias a ti, Pedro, buenos días al auditorio. Gracias, buenos días. Central FM